¿Qué tal, Santi? Andrés, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo todo? muy bien. Excelente. Y bueno, Santi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy, como lo anticipamos en nuestro episodio pasado, vamos a hablar de democracia, tecnología y redes sociales. Y cómo este nuevo contexto ha llevado a un game changing total en el que ahora hay unas nuevas reglas, hay unos nuevos actores y pues hay unos nuevos protagonistas. Sí, Santi, así es. Dentro de esos nuevos protagonistas tenemos al nuevo presidente de los Estados Unidos, pero también tenemos a personas que están detrás de un computador. ¿Cómo la ves eso? Hace unos años, pues los analistas de campaña o los gerentes de campaña eran otro tipo de personas y hoy son personas encargadas de las redes sociales. Sí, las redes sociales se han convertido en un tema de mucha importancia en una campaña política, porque pues con esta, al fin y al cabo, se termina convirtiendo, los potenciales votos se convierten en votos. Y Correcto. pues las personas que están indecisas en un principio, que no saben si A o B o si están en un lugar grisáceo y no tienen bien definida su ideología, pues terminan escogiendo con base en lo que ven en redes sociales. Tal cual, así es. Y para traerle a nuestros oyentes un poco más de contexto acerca de todo lo que está pasando y acerca de cómo funcionan las elecciones en redes sociales, trajimos un par de casitos, un par de estudios para que lo revisemos. El primero te voy a hablar un poco de Cambridge Analytica, Ok. esta consultora británica de redes sociales, la cual fue contratada por Donald Trump en la campaña en 2016 y pues se vio envuelta en un escándalo gigante. La historia es más o menos así. Resulta que desde el 2015, en vísperas ya de campaña, esta empresa empezó a traficar con Facebook los datos de un montón de usuarios. Se estima que fueron por lo menos 50 millones de usuarios, los cuales se vieron expuestos a este manejo de su información personal sin una autorización previa. Lo cual pues nos deja en un dilema ético grandísimo, pese a que ese no es el tema de este episodio. La ética detrás de todo esto sí afecta directamente a los pilares de la democracia. Entonces, el punto es que Cambridge Analytica cogía los metadatos de estas personas y buscaba la forma de convertir, como tú decías, a un potencial votante en un votante. ¿A través de qué? A través del bombardeo, a través de publicidad. Así como hoy en día las redes sociales nos venden teléfonos, nos venden ropa, nos venden libros. Desde el 2016 o incluso antes nos dimos cuenta que nos pueden vender efectivamente ideas políticas y con eso pues nos pueden vender presidentes. Ahora también los presidentes están a la venta en redes sociales. Sí, en este caso vemos como incluso con la información, los likes que vemos, los videos que vemos por más de 10 segundos y muchas otras cosas y mucha otra información que recopila las redes sociales sin que nosotros siquiera tengamos remota idea de ello, se vuelve algo relevante para el algoritmo y algo que es importante puede llegar a ser importante para un candidato al momento de escoger a quienes va a bombardear con información. En esa época, Andrés, recuerdo que era bastante común el tema de las fake news. Y bueno, aunque no sé qué tan fake sea esa noticia, pero en su momento se habló de que Hillary era pedófila. Correcto. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Eso fue una de las campañas de desprestigio que se montó desde, desde la dirección de campaña de Trump en contra de Hillary. Una campaña de desprestigio también lo mismo para ganar en redes sociales, ganar ese territorio, ganar las redes sociales. También se transmite en ganar los estados, que igual tú ahorita ya nos vas a hablar un poco de qué es ganar un estado y por qué no solo es ganar los votos de la gente, sino ganar los estados, aunque eso es una discusión para un poco más adelante. Sí. Pero en conclusión, pues respecto a este caso de Cambridge Analytica, podríamos decir que, o sea, con nuestra información, con la información que consentimos dar en redes sociales, hay algunas personas, malintencionadas o no, que utilizan esa información para sembrarnos una idea, para generarnos conciencia de que queremos o no queremos, o de que nos gusta o no nos gusta cierto candidato político. Por ejemplo, en caso acá local, en 2016 también, nuestro querido alcalde Peñalosa también utilizó los servicios de esta consultora inglesa y pues en esa época él era el boom en redes sociales, ya fue luego que perdió bastante prestigio, pero
en ese momento sus ideas, aunque eran de derecha, se fueron también acogiendo a lo que las personas consideraban que era importante en esa época: ciclovías, parques, salud, porque todos los parques que él hacía tenían un gimnasio propio, y pues colegios. Y eso fue lo que él hizo, y no me parece que haya incumplido, pero es importante mencionarlo, que él también utilizó esta consultora, y no sabemos si nuestros datos fueron violados en esa época. Sí, claro, y es que el tema más grande en este escándalo es que pues Facebook nunca te avisó a ti ni me avisó a mí de que nuestros datos iban a alimentar la campaña de ciertos personajes políticos, ni de Peñalosa, ni de Donald Trump, ni de muchos otros que probablemente no conozcamos. Facebook invadió nuestra privacidad de una manera, podríamos decir, muy violenta, y eso sí tuvo sus consecuencias, pero yo creo que la consecuencia más grande fue que ganó Donald Trump. Es decir, ¿qué se le puede equiparar a poner el presidente de los Estados Unidos? Entonces, la primera idea, o la idea grande en esta primera parte de este episodio que queremos que se lleven, es que hoy en día también te pueden vender posiciones políticas, y como todo en redes sociales, te pueden vender sin que tú te des cuenta. Te pueden vender a tu yo interior, que pasa por alto que le están vendiendo, y el día de las elecciones va y vota por uno, pero cuando tú de pronto le preguntas a esa persona: venga, ¿y usted por qué votó por Donald Trump? ¿Por qué votó por Peñalosa? No lo sé muy bien, no me cae muy bien del todo, no lo termino de ver en la presidencia o en la alcaldía, pero no sé, voté por él. Y muchas veces ese no sé está muy, muy bien intencionado por personas que ni siquiera conocemos. Sí, ese es un trabajo, este tema es muy importante porque queremos decir lo que es un trabajo subconsciente. Es un trabajo que no se ve, no es tan evidente como quisiéramos que fuera, como que hoy me están vendiendo acá al futuro presidente de los Estados Unidos o a un candidato X, sino que trabaja de una manera sutil, subliminal. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra reflexión para este primer punto. Las redes sociales trabajan de manera subliminal y de manera subconsciente en nosotros, y estas consultoras como Cambridge Analytica han utilizado nuestros datos sin nuestro consentimiento para hacer o colocar personas como este señor en el poder. Ahora, queremos hablar sobre cómo se ganan las elecciones en Estados Unidos y cómo fue posible que este señor, incluso siendo tan impopular, ganaría las elecciones en el 2016. Entonces, primero que todo, quiero comenzar diciendo que en Estados Unidos se utiliza el mecanismo de colegios electorales. ¿Y esto por qué es así? Si se supone que el país de la democracia debería tener una democracia directa y representativa, pues, total. Pues esto es así porque en los 1800, en el siglo XIX más o menos, cuando se escribió la Constitución de Estados Unidos, era demasiado difícil y no existía la tecnología para pues que todos pudiéramos ir a las urnas. Entonces, en esa época se creó se crearon los colegios electorales, y en estos pues se escogían representantes de cada estado, se le otorgaba un valor a ese estado, y se iban y depositaban a las urnas de acuerdo pues con lo que haya votado la gente del estado. Perdóname, te interrumpo. Exactamente, eso es un poco lo que vemos acá. Por eso vemos como si todo Texas estuviera rojo, porque todos los votos que se le adjudican al estado de Texas van para Donald Trump. Así no todas las personas de Texas voten por él. Es lo que en inglés denominamos un sistema first takes all, y es el primero se lo lleva todo. El que gane en un estado se lleva todos los votos de ese estado. Así es. También es importante mencionar que de acuerdo pues a cada estado se le ha asignado un número de acuerdo con un censo que se realiza cada 10 años. Y este número corresponde a la cantidad de representantes que hay en el Congreso, que son un total de 435, más 100 senadores, 100 senadores y 3 electores del Distrito de Columbia, para un total de 538 electores. En este caso es importante mencionar que California es el estado más poblado de Estados Unidos, y por lo tanto tiene un valor de 55 votos electorales. Entonces, para que entiendan, hay estados que van a tener un valor superior o un valor inferior de acuerdo con el censo que se realiza cada 10 años. Claro, así es. Por eso vemos que estados como
Alaska, Hawái, Oklahoma, son estados en donde realmente no hay muchos votos para el candidato que gane. Por ejemplo, Alaska suma solo 3 votos en comparación con California, que suma 55. Es poco representativo. Por eso veremos más adelante que la batalla electoral se centra en estados más bien clave, en estados que tengan un alto volumen de estos puntos o de de este puntaje electoral que le es asignado. También es importante mencionar que de acuerdo pues con esta forma como se elige el presidente en Estados Unidos, el número mágico para acceder a una cama en la Casa Blanca es 270. Acá como podemos ver, Donald Trump, este no es como tal el resultado final, sino que es un resultado, acá falta en varios estados por determinar a quién se le adjudican, pero de acuerdo pues con esto ya Donald Trump habría ganado las llaves de la Casa Blanca. Es decir, se había vuelto presidente de la Casa de Estados Unidos. Es importante mencionar que incluso si el candidato obtiene 0 votos en estados que tienen un, digamos, cociente electoral muy bajo, que pueden ser alrededor como de 11 estados donde ninguna persona vote por él, y sigue ganando los estados clave, como dijo Andrés, se podría llevar la presidencia fácilmente. Casos como este han ocurrido en el 2000, cuando fue ganador George Bush, que no ganó las elecciones democráticas, pero sí ganó el colegio electoral. Y en el 2016, precisamente con Donald Trump, que no ganó las elecciones democráticas, pero sí se llevó las llaves de la Casa Blanca, pues que se ganó a este número mágico y pues con eso ya tenía suficiente para ser presidente de los Estados Unidos. Claro, cuando Santiago nos dice que no ganó las elecciones democráticas, ¿qué quiere decir? Quiere hacer un doble clic o un zoom en este punto de abajo y es los votos reales que obtuvo de personas, ¿correcto? Aquí en este parcial que tenemos en pantalla, vemos que Donald Trump tiene 71 millones de votos y Kamala tiene 66 millones. Caso en 2016, Hillary Clinton tuvo más votos, es decir, tuvo más personas detrás apoyándola que Donald Trump, pero tuvo esas personas de pronto en estados que no le convinieron y finalmente perdió las elecciones. Santi, quiero que hablemos un poco sobre los baluartes, sobre las defensas o sobre los estados con convicciones más férreas, ¿correcto? Por ejemplo, yo voy a hablar del más sencillo porque estudié un poco menos el caso, pero me es muy representativo, que es el caso de California. California es un estado tradicionalmente demócrata y siempre, o prácticamente siempre lo vamos a ver pintado de azul, es decir, es un estado que casi siempre los demócratas van a tener asegurados, esto por una larga tradición un poco más, hacia ese sentido, y pues Santi ya nos va a contar qué otros estados son baluartes de cada uno de estos dos partidos. Bueno, pues en cuanto a los demócratas, estados como bien ha dicho Andrés, California, también el estado de Nueva York, Oregon, Maryland, Michigan y Massachusetts han sido comúnmente estados más afines al Partido Demócrata. Por su parte, partidos afines, estados afines al Partido Republicano, podríamos hablar acá en este caso de Texas, de Mississippi, Alabama, Kansas y Idaho. Entonces, estos estados son conocidos como safe states y estados con que a veces los partidos en sus predicciones no tienen en cuenta, sino que se van a disputar algo conocido como los swing states o estados balanza, en los que no hay una opinión tan clara sobre a qué lado de la balanza se dirige el estado, y esos son los estados que terminan dándole la victoria al candidato, a los candidatos de turno. Tal cual. Digamos que otro punto muy importante a tener en cuenta acerca de esta planeación de campaña es que de estos swing states pueden haber varios, incluso en Estados Unidos, no son solo 2, 3 o 4. Sin embargo, el foco sí está solo en 3 o 4 estados, ya que puede que Alaska, Hawái, Luisiana o Utah no estén totalmente afines o no estén siempre en una corriente política, pero al representar tan pocos votos en los colegios electorales no van a ser objeto de disputa. Santi, cuéntame
cuáles son los estados más importantes o donde más se centran los directores de campaña, estos estados pendulares o estos swing states. Yo sé un poco del estado de Georgia y el estado de Pensilvania, que son dos estados muy importantes, pero no sé, cuéntame tú qué puntajes electorales nos da cada estado y qué otro punto es importante, qué otro estado es importante dentro de estos estados pendulares. Por ejemplo, otro estado muy importante que de hecho resulta pues ser bastante familiar para nosotros los latinos es Florida, en el que hay un censo poblacional de latinoamericanos muy grande y en el que pues se suponía que debería perder Donald Trump, pero en este caso pues lo ganó. También están los estados que tú dices como Georgia, y pues estos estados te terminan dando, pues en este caso Florida da 29 puntos y eso es una cantidad, me parece, bastante alta, y con esos estados fue con los que Donald pues ha terminado, logró convencer y ha terminado pues llegando a la presidencia nuevamente. Claro, tenemos que tener en cuenta que en pocos de estos estados, como puede ser Texas, Florida, Pensilvania, Nueva York, hay más puntaje que casi todos los estados del centro juntos, ¿correcto? Tenemos Wyoming, Utah, en donde nos dan 3, 4 puntos, Alaska. Lo que les decía, no vamos a ver una pelea fuerte entre los partidos políticos por esos estados. Por eso muchos de los discursos de cierre de campaña o de las últimas semanas de campaña nos vamos a ver concentrados en Georgia, en Pensilvania, en Florida, porque ahí está la victoria. Exactamente. Entonces, pues en este segundo punto podríamos concluir que en Estados Unidos las elecciones son diferentes a lo que nosotros normalmente conocemos. Es un tipo de democracia indirecta en el que las personas no votan por su elector, sino que votan por un partido específico y el partido que gane, el colegio electoral tiene la obligación de darle todos los votos que corresponden del cociente electoral de cada estado a ese candidato. Entonces, en conclusión de este segundo punto, recuerden, el primero se lo lleva todo. Hay algunos estados, es importante mencionar, hay algunos estados donde se aplica de manera proporcional, pero solo son 2 o 3 y la verdad no son muy relevantes en cuanto al debate democrático. Correcto. Bueno, Santi, ahorita pasemos a otro punto. Este punto a mí me genera bastante interés y bastantes dudas, y es, bueno, ya vimos que las redes sociales tienen un poder tremendo para vendernos ideas políticas, lo pueden hacer y lo hacen efectivamente, pero se supone que la democracia va de hablar, de discutir las ideas, de compartir las ideas unos con otros. Se supone que el espacio ideal para la democracia deberían ser las redes sociales. Pero, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué vemos? ¿Por qué no es tan así? Bueno, en la práctica vemos algunos países en donde las redes sociales son censuradas, donde digamos que no existe espacio para la opinión y donde las personas que opinan son apresadas o sospechosamente desaparecidas de un momento a otro. Entre estos países podemos encontrar Rusia, China, hace poco, recientemente, el caso de Brasil, que baneó ex de su país, y pues Corea del Norte, que es nuestro gran amigo Kim Jong-un. Entonces, hay muchos países en donde la democracia no es una opción y las redes sociales menos. Sí, esa es una de las ideas, digamos, básicas y de las ideas que es esencial tener en cuenta cuando hablamos de redes sociales y tecnología, cuando hablamos, perdón, de tecnología y democracia, o de redes sociales y democracia, y es que en países en donde la democracia no es bienvenida, no es una opción. Tampoco. Correcto. Y otro punto que es ya un poco más sorprendente de verlo en naciones que son altamente democráticas o se venden así como altamente democráticas, pero aún así encontramos altos niveles de censura. Quiero traerte aquí y contarte un poco el caso de Telegram. Telegram es una red social fundada por Pavel Durov. El man es ruso, Pavel Durov es ruso, sin embargo salió de Rusia relativamente a temprana edad. Y es una red social muy usada, si bien en Rusia, en Brasil, pero es muy usada también a lo largo del mundo. Es una red que tiene mucha permeabilidad en India, un país
enorme en Indonesia e incluso en Estados Unidos y también en Colombia, en Latinoamérica. Es una red social en donde no solo nos podemos compartir mensajes instantáneamente, sino que tiene un atractivo muy grande y es que tenemos un almacenamiento en la nube infinito. Es decir, podemos guardar decenas de archivos que Telegram no los va a guardar. Y además, dentro de su estrategia de marketing y dentro de las convicciones de su fundador, Pavel Durov, está la privacidad. Por un tiempo se vendió como la red social más segura, más privada del mundo. Y de hecho, esto tiene un antecedente. Fíjate que hubo una red social antes de Telegram. ¿Conoces de ella? ¿Mega? No. Es también fundada por Pavel Durov. Se llama VK. VK era, en últimas, el Facebook ruso. Pavel Durov tuvo grandes inspiraciones en Mark Zuckerberg para crear esta red social y VK se volvió una red social enorme en Rusia. Le decían el Facebook ruso. La cual tenía grandes ventajas, entre ellas que podías consumir un montón de contenido de forma gratuita, porque las normas de propiedad intelectual en Rusia así no lo permitían. Pero de un momento a otro el gobierno ruso, el Kremlin, empezó a hacer peticiones un poco sospechosas. Peticiones habituales. Necesito los datos de esta persona, necesito lo que ha subido esta persona, necesito que censures esta página web, esto no me gusta, elimínalo. Pavel Durov se negó rotundamente a todo este tipo de solicitudes hasta que a inicios de la década del 2010 se vio obligado a venderla porque fue el ultimátum que le dio el Kremlin. Le dijo, o nos vendes tu participación en VK o vamos a cerrar los servidores de esta red social. Entonces, en últimas, Pavel Durov vende VK a un oligarca ruso muy famoso y pasa pues esta red social a manos del Kremlin y es con ese dinero que empieza Telegram. Sin embargo, hay un tema que se vuelve y es el tema de actualidad porque a Pavel Durov hace como 2 meses lo apresaron, lo tomaron preso en París después de arribar en un aeropuerto. Lo tomaron preso porque según este estado, según Francia, pues estaba facilitando actividades de terrorismo, de lavado de activos, incluso pornografía infantil. De pornografía infantil y demás. ¿Cuál es la respuesta de Telegram o cuál es la respuesta de Pavel Durov? Y es, si ustedes quieren privacidad, si mis usuarios demandan privacidad y si Telegram ofrece privacidad, yo no te puedo compartir a ti, Estado, datos de personas que pueden estar cometiendo delitos en mi red social, porque esa es mi propuesta de valor, eso es lo que yo le ofrezco al mundo, le ofrezco privacidad. ¿Correcto? Entonces, ahí vemos cómo incluso países tan democráticos como lo es Francia, con una tradición democrática enorme, persiguen las redes sociales porque después de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, encabezado todo esto obviamente por Estados Unidos, pero en general todos los países de Occidente se dieron cuenta de que las redes sociales son una forma muy eficiente de prevenir el crimen. Francia, de hecho, también ha sido víctima de bastantes atentados. Claro. El caso de Charlie Hebdo, el bombardeo en París, si no estoy mal. Entonces, ellos también tienen derecho a preocuparse, pues, por su seguridad nacional. Totalmente. Sin embargo, pues, ¿es la censura la forma de hacerlo? Ahora quiero traer a colación otro caso y es el caso de Estados Unidos y TikTok, que también Estados Unidos ha querido banear al gigante chino porque es chino. Sí. Y porque pues ya todos sabemos que entre Estados Unidos y China existe una relación complicada. De hecho, pues Estados Unidos siempre ha sospechado que con TikTok se busca hacer un espionaje masivo a Estados Unidos y ha querido y le saca información de manera, digamos, ilegal a sus usuarios. De hecho, hace poco estuvo el CEO de TikTok, de ByteDance, y estuvo hablando y le preguntaron varias veces que si es chino, eres chino, dime si eres chino ya, y siempre lo negó. Entonces, pues, claro, es importante también tener en cuenta ese caso y cómo otras redes sociales han sido censuradas. De hecho, pues TikTok también fue baneada en India. Totalmente. Teníamos unos TikToks graciosísimos de los indios y se nos acabaron. Una lástima, pero pues así es la censura. Así es la censura y así es el poder de los estados. Hay ciertas reflexiones muy interesantes y que para mí tienen mucha vigencia y es,
hasta tal vez bien entrada esta última década, las redes sociales parecían intocables porque estaban por allá en algo que llamaban la nube, sus servidores estaban descentralizados por el mundo, como que el Estado se sentía un poco incapacitado en hacer algo contra ellos. Pero hoy ya estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo que los estados se dieron cuenta que las redes sociales tienen un poder enorme, ponen presidentes, pero también tienen la información de toda la población. Y si la información de toda la población fuera transparente, pues fuéramos muy fáciles de manipular pues, de ser perseguidos en nuestra privacidad. Con lo cual, los estados ya son conscientes del poder que hay detrás de toda esta información y poco a poco quieren ir sacando un pedazo de este pastel, ya sea como China, creando o patrocinando su red social TikTok, impulsándola a lo largo del mundo, pero también hay otras caras de la moneda, como puede ser Telegram, que se niega a darle la información a cualquiera que se la pida, y tenemos casos ahí que están un poco en la zona gris, como es el caso de Meta, que es el caso con el que empezamos. Cambridge Analytica, Facebook le vendió los datos a Cambridge Analytica y sabemos que Meta colabora constantemente con la NSA y con la CIA en Estados Unidos, con lo cual seguramente nuestras conversaciones de WhatsApp pues las vean personas ajenas. Las vea la CIA, el FBI, y entonces tengan mucho cuidado al escribir la palabra bomba en cualquiera de sus chats. Bueno, con esto damos por concluido el episodio de hoy. La verdad, estamos muy felices de regresar, pero más importante, queremos saber su opinión sobre estos temas. ¿Qué piensan ustedes? ¿La democracia hoy en día la controla alguien más? ¿Somos maleables de acuerdo con a lo que le damos like en TikTok, con lo que compramos en Temu? Pensemos en esas cosas y pensemos a quién le damos de acuerdo cuando no leemos ninguna de las políticas de tratamiento de datos de estas redes sociales solo para poder utilizarlas. Claro que sí, entonces la invitación es un uso un poco más consciente de las redes sociales, salir de ellas es inevitable por nuestro trabajo y por nuestra vida social. No vamos a salir de las redes sociales, o por lo menos no lo vamos a hacer pronto, pero la idea es que seamos muy conscientes del uso que le damos. Esperamos entonces sus comentarios. Recuerden, nosotros no somos expertos sino en derecho, como mucho. Entonces cualquier comentario, cualquier corrección que nos quieran hacer va a ser siempre muy, muy bienvenida. Bueno, esto es la Sociedad del Silicio y esperamos volver a vernos pronto. Yo soy Andrés. Y yo soy Santiago. Chao, chao.